Mi nombre es Sofía Ramírez, y la noche en que mi mamá decidió que la Navidad estaba cancelada, no lloró ni suplicó. Fue directa al grano. La Navidad se cancela. Espera una llamada de mi abogado. Ese fue todo su mensaje de voz. Sin hola, sin explicación. Solo ese frío mensaje sonando en la oscuridad mientras yo estaba de pie en mi pequeña cocina. No devolví la llamada. No envié un mensaje de texto. Escribí una palabra, entendido. Luego puse mi teléfono boca abajo sobre la encimera, abrí mi computadora portátil e inicié sesión en el portal de la hipoteca de la casa que a mis padres les encanta llamar nuestro hogar familiar. La misma casa que yo había estado pagando en silencio mientras ellos le decían a todo el mundo que apenas sobrevivían. Saldo, 5.800.000 pesos. Codeudores, mis padres y yo. Mis manos no temblaban cuando hice clic en los formularios. Eliminar cofiador. Confirmar identidad. Revisar consecuencias. Apareció la advertencia: esto podría forzar una reevaluación completa del préstamo, y si los prestatarios restantes no calificaran, el banco tomaría las medidas apropiadas. Por primera vez en años, eso sonaba como un problema de ellos, no mío. Hice clic en enviar. 2 días después, mi teléfono casi se cayó de la mesa por la vibración, 67 llamadas perdidas, docenas de mensajes de texto, mensajes de voz de mi mamá, de mi papá, de un número que se presentó como su abogado, de repente muy ansioso por aclarar un malentendido. Lo curioso es que yo no había malentendido nada en absoluto. Antes de contarles cómo toda mi familia se fue a la guerra por esa única decisión, tómense un segundo para suscribirse y quedarse. Y si alguna vez se han sentido más como la cartera de su familia que como su hijo o hija, díganme en los comentarios qué habrían hecho en mi lugar. Unos meses antes de que todo comenzara a desmoronarse, ya había empezado a cargar un peso que no me pertenecía. Se instaló silenciosamente en mis rutinas, deslizándose en momentos en los que la vida solía parecer ordinaria. Tenía mi trabajo estable en el centro de Guadalajara, conducía a casa a través de un clima que cambiaba de sol a lluvia en minutos, e intentaba creer que las cosas eran normales. Pero siempre había un tirón, una sensación de que la responsabilidad en mi familia fluía en una sola dirección. Mi mamá, Beatriz, mencionó por primera vez la hipoteca en una tarde húmeda que parecía como cualquier otra. Habló de los costos crecientes, la presión de mantener una casa cerca de la costa, la forma en que el seguro seguía subiendo año tras año. Mi papá, Humberto, rondaba detrás de ella, con las manos metidas en los bolsillos como si esperara que la invisibilidad lo protegiera de las conversaciones difíciles. Lo presentaron todo como algo temporal, solo hasta que las cosas se estabilizaran. Lo hicieron sonar como si me estuvieran incluyendo en lugar de reclutándome. Quería creerles porque querer creer se sentía más fácil que hacer preguntas incómodas. Los documentos llegaron a mi bandeja de entrada esa misma noche. Me quedé mirando mi propio nombre junto al de ellos, dándome cuenta de que ahora sostenía parte de una carga que no había creado. Mi firma se convirtió en el puente que mantenía su casa en pie. Al principio, me dije a mí misma que estaba bien. Podía manejarlo. Eran mi familia, y ayudarlos no me pareció mal en ese entonces. Se sentía como algo que una buena hija hacía, incluso si el razonamiento detrás de ello comenzaba a desgastarse. Los gastos aparecieron en oleadas después de eso, un aire acondicionado averiado en pleno verano, una gotera en el techo después de una tormenta pasajera, un aviso de servicios públicos vencido que, según ellos, se les había pasado por alto. Mi participación pasó de ser una ayuda ocasional a una expectativa silenciosa. Mi mamá, Beatriz, trataba cada solicitud como si fuera una extensión natural de mi papel. Mi papá, Humberto, rara vez hablaba, evitando la responsabilidad de la misma manera que evitaba el contacto visual. Mi hermano mayor, Daniel, simplemente actuaba como si los problemas financieros nunca hubieran sido asunto suyo. Se movía por la vida sin preocupaciones, aislado por años de ser la única excepción a todas las reglas. Intenté racionalizarlo, diciéndome a mí misma que yo era la que tenía ingresos estables y facturas predecibles. Me convencí de que apoyarlos era temporal, que tarde o temprano se recuperarían. Pero cada vez que cubría algo, surgía otra necesidad. Las renovaciones de seguros siempre venían con aumentos. Las reparaciones nunca parecían ser suficientes. Aparecían cargos inesperados con explicaciones que se sentían cada vez más débiles.
Me sentí convirtiéndome en parte de su estructura, la viga invisible que sostenía todo lo que ellos se negaban a reconocer que se estaba desmoronando. Cuanto más daba, más silenciosos se volvían sobre la gratitud. La ayuda dejó de ser ayuda y se convirtió en algo que creían que les debía. Si dudaba, el ambiente cambiaba. La voz de Beatriz se tensaba. Humberto se retraía aún más, y el silencio de Daniel tenía un filo que no podía nombrar. No se esperaba que cuestionara nada. Se esperaba que cumpliera, porque el cumplimiento mantenía su mundo intacto. Empecé a notar cómo mis propias necesidades quedaban en último lugar. Vacaciones que pospuse porque una factura en su casa era urgente. Planes que cancelé porque una tormenta los había golpeado más fuerte de lo esperado. Incluso mi cuenta de ahorros se sentía menos como un futuro y más como una herramienta a la que ellos tenían acceso. El desequilibrio creció lentamente, casi suavemente, hasta que moldeó cómo me movía cada semana. Cada decisión que tomaba se filtraba a través de lo que ellos podrían necesitar a continuación. Hubo una noche en que me senté sola en mi apartamento, rodeada de correspondencia sin abrir de mi propia vida, dándome cuenta de que había dejado de pensar por completo en lo que yo quería. El pensamiento llegó silenciosamente, pero una vez que apareció, se negó a irse. Había construido una existencia alrededor de su crisis. Había aprendido a medir mi propio valor por cuanto podía absorber. Aún así, no consideré dar un paso atrás. No entonces. Me dije a mí misma que las familias pasan por ciclos difíciles. Me dije que las cosas mejorarían una vez que se ajustaran a los nuevos costos. Pero nada mejoró. Sus expectativas solo se expandieron. Mi nombre en la hipoteca se convirtió en la razón tácita por la que no podía decir que no. Se apoyaron en ello, lo usaron, moldearon sus elecciones en torno a la suposición de que siempre estaría allí para estabilizar lo que ellos desestabilizaran. Llevé esa verdad conmigo durante los meses de verano, viendo cómo la responsabilidad se convertía en rutina y la rutina en obligación. Y en algún lugar dentro de esos cambios silenciosos, los cimientos debajo de nosotros comenzaron a fracturarse de maneras que ninguno de ellos notó. Yo era la única que sentía la presión acumulándose, la única que presentía que algo eventually tendría que ceder. A medida que las semanas se acercaban a la temporada navideña, la atmósfera alrededor de mi familia cambió de maneras que al principio no parecían obvias. Comenzó con pequeños comentarios que mi mamá, Beatriz, dejaba caer en las conversaciones, indirectas envueltas en un tono casual, como si estuviera probando cuánta atención le estaba prestando. Mencionó planes que sonaban vagos e inacabados, pequeños comentarios sobre la necesidad de un descanso o de querer reiniciar antes del nuevo año. Nada de eso parecía dirigido a mí, pero cada comentario llevaba una extraña distancia, como si algo ya se hubiera decidido sin mi participación. No le di mucha importancia hasta que los susurros de un viaje comenzaron a entretejerse en sus rutinas. Hablaban de horarios que se ajustaban, conflictos laborales que aparecían, obligaciones que se acumulaban. Lo extraño era la cautela con la que evitaban los detalles, como si fueran demasiado frágiles para decirlos en voz alta en mi presencia. Percibí un silencio silencioso cada vez que entraba en una habitación, un cambio de ritmo que se sentía casi ensayado. El silencio era demasiado deliberado para ignorarlo, pero no lo suficientemente agudo como para confrontarlo. Por esa época, mi hermano mayor, Daniel, parecía inusualmente enérgico. Se movía con una soltura que chocaba con el estrés del que hablaban constantemente. Publicó actualizaciones vagas en línea sobre la necesidad de un merecido descanso, con leyendas cargadas de autosatisfacción. Reconocí ese tono. Era el mismo tono que usaba cada vez que se sentía elegido, favorecido, elevado por encima de la responsabilidad. El cambio en su estado de ánimo se sintió como la pieza final del rompecabezas que hacía imposible pasar por alto el panorama general. Las explicaciones de mi mamá se volvieron más débiles con el paso de los días. Habló de que el espacio era limitado, de que ciertos planes ya estaban establecidos, antes de que pudiera organizar las cosas correctamente. Nada de eso tenía sentido porque no era necesario que lo tuviera. No estaban tratando de construir una historia en la que yo pudiera creer. Estaban construyendo una historia en la que yo simplemente no existía. La ausencia de una invitación no fue la parte dolorosa. Fue la certeza de que asumieron que la aceptaría sin cuestionar. Una noche, mientras revisaba mis facturas, noté un cargo médico que no me pertenecía. Era pequeño,
fácil de pasar por alto, enterrado entre transacciones mundanas. El nombre de la clínica no importaba tanto como la constatación de que la tarjeta utilizada era una que yo ayudaba a pagar con frecuencia para emergencias. Quedó claro que la compra no era médica en absoluto. Una búsqueda rápida reveló que pertenecía a un resort en Cancún, un lugar conocido por sus paquetes vacacionales comercializados como retiros exclusivos. El costo coincidía con un depósito para una estancia en diciembre. Me quedé sentada mirando el cargo, sintiendo una pesadez silenciosa instalarse en mi pecho. Así que este era el plan que no querían mencionar. El tipo de viaje que requería ahorro, planificación y coordinación. Un viaje que los incluía a ellos pero me excluía por completo a mí. Había pagado por algo diseñado para dejarme fuera. Y ni siquiera habían intentado ocultar la evidencia. Bueno, no fue un descuido. Fue confianza. Confianza en que nunca cuestionaría a dónde iba mi dinero. La parte que me quedó grabada no fue el gasto en sí. Fue la intención detrás de ello. La decisión silenciosa de que mi presencia no era lo suficientemente valiosa como para ser considerada. Me pregunté cuánto tiempo llevaban preparándose para esto. Cuántas conversaciones ocurrieron en habitaciones donde mi nombre se usaba a la ligera, como si yo fuera más una obligación que una hija. Traté de reconstruir las últimas semanas, examinando expresiones, declaraciones a medias, pausas sutiles. La verdad no llegó en un solo momento. Se formó gradualmente, como la condensación en un cristal, haciendo todo borroso pero innegable. Me encontré repasando recuerdos que nunca antes me habían parecido extraños. La forma en que Daniel dejó de preguntar si tenía planes para las fiestas. La inusual amabilidad en el tono de mi mamá cuando preguntaba por mi horario de trabajo. El repentino interés que mi papá, Humberto, tenía en revisar los informes meteorológicos de la costa, a pesar de no tener ninguna razón para monitorear nada más allá de su rutina diaria. Cada fragmento apuntaba hacia un plan que se desarrollaba a mi alrededor, no malicioso en su acción, pero hiriente en su indiferencia. No sentí ira en ese momento. Lo que sentí fue algo más silencioso, una sensación de estar desarraigada. Era como si hubiera pasado años sosteniendo pedazos de su mundo sin darme cuenta de que el mío había estado a la deriva. El viaje fue solo un síntoma de algo más antiguo, algo arraigado en cómo me veían. Mi valor para ellos se había vuelto tan ligado a lo que podía proporcionar que mi ausencia no interrumpía sus planes. Los simplificaba. A medida que la fecha de la transacción confirmaba su cronograma, una claridad sorda se apoderó de mí. Ya habían diseñado su versión de unas vacaciones familiares, una que encajaba perfectamente en su narrativa, una narrativa en la que yo era a la vez esencial y desechable. Esencial cuando llegaban las facturas, desechable cuando se repartía la alegría. No los confronté. No pregunté por qué. La pregunta ya no importaba. Sus acciones la habían respondido mucho antes de que el viaje existiera. Habían construido una celebración que funcionaba mejor sin mí. Y darme cuenta de esa verdad marcó un cambio que no podía revertir, aunque lo intentara. A medida que la temporada se acercaba a diciembre, la distancia entre mi familia y yo comenzó a tomar una forma diferente. No se trataba solo de los planes tácitos o el silencio intencional. Era la forma en que mi existencia comenzaba a ser reescrita en espacios que no podía controlar. El cambio no llegó ruidosamente. Se deslizó a través de las notificaciones de mi teléfono, cada una revelando una versión de mí que no se parecía a la persona que vivía mi vida. La primera señal fue una publicación vaga de mi mamá, Beatriz. Escribió sobre la gratitud, el sacrificio y la carga de amar a hijos que olvidan las manos que los levantaron. Nunca usó mi nombre, pero no era necesario. Cualquiera que nos conociera podía leer entre líneas. Los comentarios llegaron rápidamente, llenos de simpatía por ella y sugerencias sobre cómo los hijos de hoy en día carecen de respeto. Hubo una calidez en las respuestas que recibió, una validación que fortaleció su narrativa. Verlo desarrollarse me dio un recordatorio desagradable, la percepción, y no la verdad, era la moneda en la que ella confiaba. Siguieron más publicaciones, cada una envuelta en el mismo tono pulido que usaba cuando quería admiración. Se presentaba como una madre que llevaba un peso imposible, mientras insinuaba que tenía una hija a la que no le importaba. El patrón se hizo claro. No buscaba consuelo. Estaba construyendo una historia en la que ella era la víctima.
Era un papel que interpretaba bien, gentil, herida, infinitamente generosa. Y la gente lo aceptaba porque era más fácil que cuestionar su sinceridad. Mi papá, Humberto, añadía una aprobación silenciosa a través de «me gusta» y sutiles gestos de acuerdo. Rara vez expresaba opiniones públicamente, pero su silencio siempre jugaba a su favor. Mi hermano mayor, Daniel, publicó algo críptico sobre la lealtad familiar, que fue suficiente para reforzar el retrato que estaban pintando juntos. Su versión de los hechos comenzó a extenderse por nuestra comunidad de maneras que no pude detener, moldeando como los demás me veían antes de que yo siquiera entendiera lo que estaba sucediendo. Sentí un extraño desapego al ver cómo su historia se arraigaba. No era ira. Era más como observar una tormenta formándose en alta mar, sabiendo que se dirigía directamente hacia mí pero sin poder detener su impulso. Vi a conocidos compartiendo sus publicaciones, vecinos ofreciendo consuelo, miembros del grupo de la iglesia elogiando su fortaleza. Repetían sus palabras sin darse cuenta del daño que conllevaban. La narrativa que aceptaron tan rápidamente se convirtió en otro recordatorio de lo invisible que había sido en mi propia familia. Por esa época, contacté a mi amiga Jimena, una de las pocas personas que había visto lo suficiente de mi vida como para reconocer el desequilibrio que cargaba. Me escuchó sin juzgar mientras le explicaba el patrón que se estaba formando en línea. Aunque hablé con cautela, ella entendió la verdad detrás de cada vacilación. Su presencia me ancló, no a través de consejos, sino a través del reconocimiento silencioso de que lo que estaba experimentando no era imaginado. No necesitaba más que eso. La validación de alguien fuera de la estructura de mi familia se sintió como reclamar una parte de mí misma. Después de esa conversación, sentí un impulso hacia algo que había evitado durante años, la evidencia enterrada en viejos mensajes, recibos y transacciones. Empecé a reunir todo lo que pude encontrar, no porque tuviera la intención de usarlo entonces, sino porque necesitaba un lugar donde la verdad existiera intacta. Abrí carpetas en mi computadora portátil, las etiqueté con fechas y las llené con capturas de pantalla que mostraban la frecuencia con la que había cubierto gastos bajo el estandarte de apoyo. Cada imagen capturaba un momento que ellos pretendían que nunca había sucedido. Cada archivo restauraba una pieza de la historia que intentaban borrar. Revisé extractos bancarios que revelaban patrones que una vez desestimé como coincidencia. Las transferencias que hice para cubrir los déficits en sus facturas no eran actos ocasionales de cuidado. Formaban un flujo constante que se alineaba demasiado perfectamente con sus elecciones. Revisé años de rastros digitales, solicitudes enmarcadas como emergencias, gratitud que se desvanecía rápidamente y promesas de pago que se disolvían en el silencio. La evidencia no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue la facilidad con la que lo había aceptado todo como normal. Había mensajes de voz llenos de urgencia que ahora sonaban ensayados. Había notas en mi teléfono rastreando fechas de vencimiento que no eran mías. Había correos electrónicos confirmando pagos que había olvidado porque mantenerme al día se había convertido en una rutina. Pieza por pieza, armé un registro de cuán distorsionada se había vuelto nuestra dinámica. Se sentía como observar un mapa de un lugar en el que había vivido toda mi vida pero que nunca había visto desde arriba. A medida que la carpeta crecía, algo dentro de mí se asentó. La verdad no era caótica. No era emocional. Era ordenada, factual e innegable. Por primera vez, no estaba tratando de justificar nada. No buscaba excusas ni cuestionaba mi memoria. Simplemente estaba reconociendo el patrón en el que mi familia confiaba y el papel que había desempeñado sin darme cuenta del costo. Cuanto más recopilaba, más claro se volvía todo. Su narrativa en línea no se basaba en un malentendido. Era una estrategia. Tenían una versión de la historia que querían que el mundo creyera, y yo no era parte de ella a menos que interpretara el papel que me asignaron. Esa constatación no provocó una confrontación. En cambio, provocó una resolución silenciosa, un cambio en mi pensamiento que marcó el comienzo de algo que aún no podía definir pero que ya no podía ignorar. Cuando llegó diciembre, una pesadez se apoderó de mis pensamientos de una manera que ya no podía ignorar. La distancia silenciosa que se había estado formando durante meses de repente se agudizó en algo inconfundible, como si el último hilo que sostenía todo finalmente se hubiera roto. Sucedió en forma de un mensaje de voz, corto, controlado y entregado con la precisión de alguien que había ensayado su tono mucho antes de hablar. Escuchar a mi mamá, Beatriz,
Declarar que la Navidad ya no se celebraría se sintió extrañamente vacío. Las palabras no transmitían calidez ni vacilación, solo una finalidad contundente que aterrizó con el peso de un final que no me había dado cuenta de que ya estaba en marcha. Su mensaje no me pedía nada. No dejaba lugar a la interpretación. Simplemente anunciaba una decisión, como si cancelar la festividad y mi lugar en ella fuera tan casual como quitar un artículo de una lista. Lo escuché una vez, luego otra, esperando que algo dentro de mí reaccionara. Pero no surgió nada, ni conmoción, ni tristeza, solo la conciencia constante de que lo que quedaba entre nosotros se había erosionado más allá de toda reparación. La ausencia de emoción no me asustó. Aclaró las cosas. Su voz no fue una pérdida. Fue una confirmación. Responder con una sola palabra se sintió natural. No quedaba nada por explicar, nada por cuestionar. Ya había pasado años cargando más de la cuenta, amortiguando sus decisiones con mi estabilidad. Ese mensaje dejó claro que no veían el desequilibrio, y lo que es más importante, no tenían la intención de hacerlo. Por primera vez, sentí una calma inusual instalarse en mí, una quietud que no provenía de la aceptación, sino del reconocimiento. Esa calma me acompañó mientras abría mi computadora portátil. Iniciar sesión en la cuenta de la hipoteca no se sintió impulsivo ni dramático. Se sintió necesario. Ver mi nombre junto al de ellos me recordó cada momento en que había pasado por alto mis propios límites por mantener los suyos. Cada sección del formulario que llené llevaba un peso silencioso, marcando la eliminación de lazos que una vez creí inquebrantables. Leí cada advertencia, cada nota sobre posibles consecuencias, no para reconsiderar, sino para comprender el alcance total de lo que estaba eligiendo deshacer. Enviar la solicitud trajo una claridad que no había esperado. La confirmación en la pantalla fue cruda y sin emociones. Sin embargo, se sintió como el primer momento honesto que había tenido conmigo misma en años. No había vuelta atrás después de eso. Pero la verdad era simple, ya no quería volver. 2 días después, la reacción llegó con fuerza. Mi teléfono se convirtió en un recordatorio palpitante de su desmoronamiento. Docenas de llamadas perdidas se apilaban una tras otra, las notificaciones se mezclaban en una vibración constante que llenaba el apartamento con un zumbido débil e inquieto. Cada llamada parecía más frenética que la anterior. Los mensajes de voz se multiplicaron rápidamente, su duración crecía a medida que aumentaba la desesperación. Los mensajes llegaban a todas horas, creando una avalancha de urgencia que ya no me sentía responsable de absorber. Fue extraño ver florecer el caos en lugares donde mi ausencia antes había pasado desapercibida. Su pánico tenía una familiaridad, no porque reconociera sus emociones, sino porque reconocía la expectativa detrás de ellas. Creían que intervendría. Creían que arreglaría las cosas. Creían que el peso que había llevado durante tanto tiempo todavía estaba encadenado a mí, listo para que tiraran de él cada vez que su mundo se volviera inestable. El cambio llegó cuando un número desconocido apareció en la lista de llamadas perdidas. El mensaje de voz adjunto tenía un tono medido, suave y practicado, perteneciente a alguien acostumbrado a dar noticias no deseadas. Se presentó como su abogado, enfatizando el deseo de resolver malentendidos, e instándome a contactarlo lo antes posible. La redacción fue cuidadosa, pero la intención no lo era. Su mensaje reveló más de lo que pretendía, a saber, que ya se habían apoyado en la intimidación legal antes de intentar una sola conversación honesta. Escuchar eso confirmó lo que necesitaba saber. Su urgencia no se basaba en la preocupación por mí. Se basaba en el miedo a perder el apoyo en el que habían llegado a confiar. El pánico no se trataba de la desintegración de una relación. Se trataba del colapso de una red de seguridad que habían asumido que nunca se deshilacharía. Curiosamente, la constatación no me hirió. Me estabilizó. No borré nada. Escuché cada mensaje de voz, no por curiosidad, sino por reconocimiento. Cada mensaje contenía una versión de ellos que había conocido durante años, dependencia disfrazada de autoridad, culpa envuelta en derecho, presión disfrazada de urgencia. Era un patrón que había moldeado toda mi vida adulta, tan arraigado que una vez se sintió natural. Pero algo había cambiado en mí en el momento en que quité mi nombre de esa hipoteca. Sus expectativas ya no dictaban mis acciones. Su pánico ya no determinaba mis decisiones. Y sus intentos de recuperar el control ya no tenían poder sobre mí.
A medida que las llamadas continuaban, entendí algo silenciosamente transformador. Esta era la primera vez que experimentaban las consecuencias de decisiones que una vez creyeron que yo siempre amortiguaría. Y por primera vez, no estaba interviniendo para suavizar el impacto. Mientras la noche se cernía sobre la tensión de la semana, el impulso de todo me empujó hacia una única decisión que había evitado durante demasiado tiempo. Las llamadas constantes, los mensajes cuidadosamente elaborados del abogado, los intentos frenéticos de recuperar el control, todo ello formó una presión que ya no me intimidaba, sino que aclaraba lo que debía suceder. Elegí un lugar que no tenía ningún peso emocional para ninguno de nosotros, una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad donde el anonimato se sentía natural. No era un lugar para la calidez o la nostalgia. Era un terreno neutral, un escenario despojado de historia, y precisamente por eso lo seleccioné. Sentada en un reservado junto a la ventana, noté lo tranquila que se sentía mi respiración, lo firmes que eran mis pensamientos. No había anticipación de reconciliación, ni deseo de reparar nada, solo una tranquila disposición para enfrentar la verdad sin pestañear. Durante años, cada reunión con mi familia había llevado un guión invisible que se esperaba que yo siguiera. Esta vez, no había guión, ni papel al que volver. No llegaba como su ayudante, su amortiguador o su excusa. Llegaba como alguien que finalmente había dejado de permitir que la reescribieran. Cuando la puerta se abrió y el trío familiar entró, reconocí el cambio en sus expresiones al instante. Llevaban la inquietud como una sombra, ansiedad superpuesta a la irritación, derecho superpuesto al miedo. Mi mamá, Beatriz, escaneó la habitación rápidamente, buscando un punto de apoyo emocional que pudiera usar. La postura de mi papá, Humberto, tenía un borde de frustración que no podía disimular. Mi hermano, Daniel, caminaba ligeramente detrás de ellos, con la compostura forzada de alguien que esperaba una confrontación pero que aún creía tener la sartén por el mango. Verlos acercarse se sintió extrañamente distante, como si estuviera observando una escena en lugar de participar en ella. Su tensión colectiva no despertó nada en mí más allá del reconocimiento. Por primera vez en mi vida, no estaba tratando de interpretar sus estados de ánimo ni de ajustarme para acomodarlos. Simplemente estaba presenciando el peso de las consecuencias que nunca creyeron que los alcanzarían. Mientras se acomodaban en el reservado frente a mí, sentí que una certeza silenciosa tomaba forma. Todo lo que proyectaban frustración, actitud defensiva, preocupación forzada provenía de la misma verdad. Tenían miedo de perder el apoyo que habían confundido con una obligación. Sus expresiones cambiaron sutilmente cuando se dieron cuenta de que no estaba respondiendo con culpa, pánico o disculpas. Esa ausencia de reacción los desarmó más eficazmente de lo que cualquier argumento podría haberlo hecho. Sentada frente a ellos, podía sentir años de desequilibrio extendiéndose detrás de nosotros como un camino largo e ininterrumpido. Cada recuerdo afloraba con una claridad nítida, los innumerables momentos en que mis necesidades habían sido minimizadas, cuando mis límites habían sido tratados como inconvenientes, cuando su comodidad se había puesto por encima de mi bienestar. Lo que me sorprendió no fue el recuerdo de estos casos, sino la poca emoción que despertaban ahora. Se sentía como revisar la historia de alguien a quien ya no reconocía. Mientras organizaba mis pensamientos, no sentí la necesidad de justificarme ni de suavizar nada. Los hechos eran suficientes, y presentarlos no requería dramatismo ni ira. El peso de la prueba que había reunido existía independientemente de la emoción. Años de transferencias, solicitudes, obligaciones y expectativas tácitas formaban una estructura que no podía negarse. El desequilibrio no era teórico. Estaba documentado, preservado en registros que habían asumido que nunca escrutaría. La calma dentro de mí se profundizó mientras colocaba la evidencia sobre la mesa. No hubo satisfacción en el acto, solo una sensación de haber completado algo. Su reacción cambió rápidamente, la confusión se convirtió en miedo, el miedo se mezcló con la incredulidad se convirtió en un intento desesperado por aferrarse a una autoridad que ya se les escapaba de las manos. Observar su desmoronamiento se sintió surrealista, no porque estuvieran sorprendidos, sino porque siempre habían creído que eran intocables. Antes de que el peso del momento se asentara por completo, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, la presencia que entró llevaba una autoridad que ninguno de ellos podía ignorar. Mi abuelo, Tomás Ramírez, entró con la calma silenciosa de alguien que había aprendido hace mucho tiempo que el silencio a menudo exige más atención que las voces altas.
Él no era parte de los patrones que moldeaban mi relación con el resto de la familia, pero había observado desde la distancia el tiempo suficiente para entender más de lo que ellos se daban cuenta. Su llegada cambió la atmósfera al instante, no a través de la confrontación, sino a través de la claridad que llevaba consigo. Verlo acercarse a la mesa creó una quietud que atravesó cada fachada defensiva en la habitación. Su expresión no tenía ninguna de la suavidad en la que mi familia confiaba para manipular la simpatía. Lo que llevaba en cambio era discernimiento, un reconocimiento agudizado por años de observar patrones que creían ocultos. Cuando llegó a nuestro reservado, la constatación se apoderó de los tres simultáneamente. La narrativa que habían construido se estaba derrumbando bajo el peso de alguien que se negaba a entretener ilusiones. Su presencia no me rescató. Validó lo que yo ya sabía: la verdad no necesita permiso para mantenerse en pie. Y en ese momento, mientras él tomaba el asiento vacío a mi lado, entendí algo con absoluta claridad. Lo que quedaba de su dominio sobre mi vida había terminado mucho antes de que esta reunión comenzara. En los días que siguieron a la reunión en la cafetería, una quietud notable se apoderó de todo, no porque la tensión se hubiera desvanecido, sino porque la verdad había reorganizado el paisaje de maneras que ninguno de ellos podía revertir. En el momento en que mi abuelo, Tomás Ramírez, tomó su lugar a mi lado, los cimientos en los que se habían apoyado comenzaron a fracturarse. Y en el silencio que ahora se extendía entre nosotros, comencé a comprender todo el peso de lo que realmente significaba reclamar mi vida. Al regresar a casa después, sentí una firmeza inusual, una alineación interna que no requería validación. Los patrones que una vez moldearon mis interacciones con ellos ya no tenían influencia. Sus expectativas, sus narrativas, sus intentos de controlar la historia se habían derrumbado bajo la simple fuerza de la realidad. No sentí triunfo, y no fue venganza. Fue claridad. Y con esa claridad vino una libertad que nunca había experimentado dentro de mi familia. Su desmoronamiento se hizo visible casi de inmediato. Recibí actualizaciones de fuentes que no esperaba, vecinos, parientes lejanos, conocidos que una vez habían repetido las afirmaciones en línea de mi madre, Beatriz, sin dudarlo. Sus mensajes estaban llenos de confusión, conmoción y un repentino cambio de tono. Aparecieron capturas de pantalla de publicaciones eliminadas, junto con declaraciones llenas de arrepentimiento por haber creído una narrativa que ya no tenía estructura. No respondí a ninguno de ellos. Su constatación les pertenecía a ellos, no a mí. Las consecuencias para mis padres se desarrollaron más rápido de lo que anticipé. La reevaluación de la hipoteca avanzó sin obstrucciones. Su inestabilidad financiera, una vez oculta bajo el apoyo que yo proporcionaba, quedó expuesta. Llegaron avisos a su casa exigiendo pruebas de ingresos y documentación actualizada que no podían suministrar. El desmoronamiento de su seguridad se sintió abrupto desde fuera, pero para mí, reflejaba años de desequilibrio que finalmente salían a la superficie. Mi hermano, Daniel, experimentó su propio ajuste de cuentas. Sin el escudo de la ventaja familiar, la confianza que una vez exhibió se desvaneció. Un pariente me informó discretamente que le habían rechazado una solicitud de préstamo que esperaba recibir fácilmente. Los patrones de derecho que lo moldearon lo habían dejado sin preparación para la independencia. No sentí satisfacción con esta noticia, solo reconocimiento. Había pasado tanto tiempo confiando en la estructura que mis padres crearon que nunca aprendió a construir una propia. A medida que las consecuencias se profundizaban, el silencio de mi familia se hacía más pesado. Ya no enviaban llamadas ni mensajes. Ya no intentaban forzar explicaciones o disculpas. Su ausencia no era un intento de respeto. Era resignación. La realidad que enfrentaban era una en la que yo ya no cargaba con sus cargas y ellos ya no poseían la capacidad de transferirme la responsabilidad. Esa separación creó una distancia que no sabían cómo navegar. Durante este periodo, mi abuelo me visitó de nuevo. No llegó con consejos ni advertencias. Trajo una calma simple que ayudó a asentar los fragmentos dentro de mí. Sentada frente a él en la pequeña mesa de mi cocina, me di cuenta de lo diferente que se sentía su presencia del caos al que me había acostumbrado. No intentó moldear mis decisiones. No intentó suavizar la verdad. Simplemente reconoció la fuerza que se necesitó para alejarse de una dinámica que se había arraigado mucho antes de que yo la entendiera. Después de que se fue, pasé varias noches reflexionando sobre lo que había sucedido, no sobre los eventos en sí, sino sobre los años que los precedieron.
Examiné los patrones que una vez acepté como normales, los sacrificios que confundí con amor y el desequilibrio que soporté con la esperanza de mantener la conexión. Fue una reflexión incómoda, pero necesaria. Entender dónde se fracturaron las cosas significaba entender dónde podía comenzar la curación. El último paso llegó silenciosamente, sin ceremonia. Eliminé a mi familia de cada parte de mi vida diaria, listas de contactos, redes sociales, cuentas compartidas, información de emergencia. A medida que cada vínculo desaparecía, sentí una liberación sutil, como aflojar nudos que había llevado durante demasiado tiempo. Nada de eso se sintió duro. Se sintió apropiado. Se sintió honesto. Cortar los lazos no borró el pasado, y no borró el dolor, pero creó espacio para algo que nunca me había dado permiso para imaginar, una vida definida por mis propios términos. Ya no necesitaba doblegarme ante expectativas que me disminuían. Ya no necesitaba cargar con la culpa por proteger mi bienestar. Lo que quedaba era una confianza silenciosa en que elegirme a mí misma no era abandono. Era supervivencia. Y de pie dentro de esa claridad, entendí la lección que toda esta experiencia grabó en mi vida. A veces, las personas que dicen amarte son las mismas que confían en tu silencio para seguir beneficiándose de tu dolor. A veces, el acto más radical de autorrespeto es simplemente negarse a participar en tu propia explotación. Y a veces, la única forma de romper un patrón generacional es alejarse de él por completo. Mi historia no es sobre venganza. No es sobre castigo. Se trata de ver finalmente la verdad detrás de los roles que nos asignan y encontrar el coraje para salir de una narrativa que nunca fue escrita para nuestro bienestar. Si hay algo que espero que alguien pueda sacar de esto, es esto: no le debes tu vida a personas que solo valoran las partes de ti que pueden usar. No tienes que prenderte fuego para mantener abrigada a una familia. Y tienes permitido, totalmente permitido, alejarte de aquellos que se niegan a verte como algo más que un recurso. Por primera vez, me elegí a mí misma, y eso me salvó la vida.